Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde la magia del entretenimiento cobra vida. Me llena de alegría tenerlos a todos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de sonrisas y momentos inolvidables. Y si por alguna razón el día no les sonríe, no se preocupen. Porque hoy les tengo reservada una dosis de magia, de romance puro, y de emociones que los dejarán suspirando. Hoy, como bien saben por el título, nos vamos a sumergir en el universo encantador del romance bajo las estrellas, Hande y Kerem. Una noche mágica inolvidable. Prepárense porque vamos a desmenuzar la historia de una de las parejas más adoradas y admiradas de la televisión turca, y de una serie que nos conquistó el corazón y nos hizo creer, una vez más, en el poder del amor verdadero. Para aquellos que son nuevos en este rincón de la Internet, les doy una cálida bienvenida. Este canal es su hogar si les apasiona el mundo del entretenimiento, especialmente las series y películas que nos hacen vibrar el alma. Aquí nos sumergimos en el análisis de personajes, exploramos tramas fascinantes, comentamos los momentos más memorables, y nos sumergimos de lleno en los universos de nuestras series favoritas. ¿Y qué mejor manera de comenzar esta aventura que con la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de muchos de nosotros? Antes de que continuemos con esta travesía, quiero recordarles algo que es crucial para mí. Si disfrutan del contenido, si les encantan estos vídeos, si aman este canal, no olviden suscribirse. Es completamente gratis. De esta manera, no se perderán ni un solo vídeo de los que subo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo, así no se pierden ninguna de las novedades del canal. Es muy sencillo, suscríbanse ahora mismo. Y déjenme un like que me ayudará muchísimo a seguir creando contenido. Y ahora sí, entremos de lleno en el meollo del asunto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que, como dije, resuenan en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su conexión especial, la complicidad que irradiaban y la historia de amor que construyeron en la serie Love is in the Air cautivaron a la audiencia desde el primer instante. Y hoy vamos a revivir esa magia, a rememorar los momentos que nos hicieron reír a carcajadas, llorar a mares y sobre todo, a creer en el amor verdadero, ese que trasciende la pantalla y nos toca el alma. Pero, ¿qué es lo que hace que esta historia sea tan especial, tan única, tan inolvidable? Bueno, para empezar, tenemos a nuestros dos protagonistas. Hande Erçel con su belleza deslumbrante que ilumina cada escena y su talento actoral que la eleva a otro nivel, interpretando a Eda YLDZ, una joven soñadora, llena de vida y decidida, que lucha con uñas y dientes por alcanzar sus metas y cumplir sus sueños. Y Kerem Bürsin con su carisma arrollador, su encanto natural que enamora a primera vista, dando vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, brillante en su profesión, pero que al principio de la serie se muestra un tanto frío, distante y con un escudo alrededor de su corazón. La serie nos narra la historia de Eda y Serkan, dos almas destinadas a encontrarse, que se ven obligados a fingir ser pareja para obtener una beca. Un acuerdo laboral, un ardid, que poco a poco, de manera casi imperceptible, se va transformando en algo mucho más profundo, en algo que desafía todas las expectativas y que rompe con las barreras que los separaban. Y ahí es donde la magia comienza a desplegarse en todo su esplendor. La chispa, la química entre Hande y Kerem es innegable, palpable, visible desde el primer encuentro. Se notaba a leguas que entre ellos existía una conexión especial, una complicidad que trascendía la ficción, y esto, por supuesto, se traspasó a la serie, haciéndola mucho más creíble, más cautivadora y, por qué no decirlo, más adictiva. A medida que Eda y Serkan pasan más tiempo juntos, fingiendo una relación, se van conociendo a un nivel más profundo, compartiendo sus miedos, sus sueños, sus anhelos, sus secretos más íntimos. Y poco a poco el amor, ese sentimiento poderoso e incontrolable, empieza a florecer entre ellos, como una flor delicada que se abre bajo el sol. Vemos como Serkan, que al principio se muestra un tanto insensible, con una coraza que lo protege del mundo exterior, va abriéndose, permitiendo que Eda entre en su vida, descubriendo su lado más vulnerable, sus inseguridades, sus miedos. Y Eda, con su alegría contagiosa, su optimismo inquebrantable, su capacidad de amar sin condiciones, logra ablandar el corazón de este hombre de negocios, logrando que Serkan se permita sentir, que se permita amar. Uno de los aspectos más hermosos y conmovedores de la serie es la evolución constante de sus personajes. Vemos cómo ambos crecen, cómo maduran, cómo aprenden a ser mejores personas, gracias a su relación, gracias al amor que sienten el uno por el otro.
Serkan, con la ayuda de Eda, aprende a ser más empático, a comprender las necesidades de los demás, a valorar las pequeñas cosas de la vida, esas que a menudo pasamos por alto. Y Eda, por su parte, se vuelve más fuerte, más segura de sí misma, más consciente de su valía. La influencia de Serkan le da la confianza que necesitaba para perseguir sus sueños con mayor determinación. El apoyo mutuo que se brindan, la forma en que se sostienen el uno al otro en los momentos difíciles, es inspirador y es algo que todos anhelamos en una relación. En cada episodio, Love is in the Air nos ofrece una montaña rusa de emociones, una experiencia sensorial que nos envuelve y nos atrapa. Hay momentos llenos de romance, esos instantes que nos hacen suspirar, con besos robados, miradas cómplices que hablan por sí solas, gestos románticos que nos hacen creer en el amor idealizado. También hay momentos divertidos con las ocurrencias de los personajes secundarios, las situaciones en las que se ven envueltos, que nos hacen reír a carcajadas y nos recuerdan la importancia de la alegría y el humor en la vida. Y por supuesto hay momentos dramáticos, llenos de conflictos, malentendidos, desafíos que ponen a prueba su amor, que nos hacen sufrir junto a ellos y nos mantienen al borde del asiento. Uno de los elementos clave que hacen que Love is in the Air sea una serie tan especial y cautivadora es su ambientación. La serie nos transporta a Estambul, una ciudad mágica, llena de historia, de encanto y de contrastes. Los escenarios son preciosos, desde los lujosos despachos de Serkan, con sus diseños modernos y sofisticados, hasta los rincones más pintorescos y románticos de la ciudad, con sus calles empedradas, sus vistas al Bósforo y sus atardeceres de ensueño. La fotografía es impecable, cuidando cada detalle, cada encuadre, para crear una atmósfera visualmente impactante. Y la música, ¡ay, la música! La banda sonora es simplemente perfecta, acompaña cada escena, potencia las emociones que sentimos y nos sumerge aún más en la historia. Pero lo que realmente hace que esta serie sea inolvidable son los personajes secundarios. La familia de Eda, sus amigos, los compañeros de trabajo de Serkan. Todos ellos aportan su granito de arena a la historia, enriqueciéndola y haciéndola aún más completa y fascinante. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad, sus propias historias, sus propias motivaciones, lo que hace que la serie sea mucho más interesante, que tenga una mayor profundidad. La tía Ayfer con su sabiduría y su sentido del humor, los amigos de Eda, Melek, Ceren y Figen con su lealtad incondicional, los compañeros de trabajo de Serkan con sus enredos amorosos y sus ambiciones profesionales. Todos ellos forman parte de este universo y contribuyen a hacerlo más real y más cercano a nosotros. Y por supuesto, no podemos olvidar la química que existía entre Hande y Kerem fuera de la pantalla. Desde el momento en que empezaron a trabajar juntos, los rumores sobre una posible relación romántica entre ellos comenzaron a circular. Y poco a poco los rumores se confirmaron. Se hicieron pareja e hicieron oficial la relación que tenían. Y el mundo entero enloqueció, porque era como un cuento de hadas hecho realidad. La pareja de la ficción se convertía en pareja en la vida real, y eso solo hizo que la serie fuera aún más atractiva y que los fans se sintieran más involucrados en la historia. Su relación fue pública, y a pesar de que la relación terminó después, los fans siguieron recordando con cariño a la pareja y su historia de amor en la serie. La conexión que tenían en la pantalla, esa chispa que saltaba entre ellos en cada escena, era real, palpable, y eso es lo que lo hacía tan especial. Su relación fuera de la pantalla solo reforzó la química que se veía en la serie y que hizo que la historia fuera más creíble y emocionante. La gente se sentía identificada con ellos, porque veían en ellos la representación de un amor verdadero, de un amor que podía superar cualquier obstáculo. Love is in the Air no es solo una serie de televisión. Es una experiencia, un viaje emocional que nos marca para siempre. Es una montaña rusa de emociones, que nos hace reír hasta las lágrimas, llorar desconsoladamente y creer de nuevo en el amor verdadero, ese amor que trasciende el tiempo y el espacio. Es una historia que nos enseña la importancia de la amistad, de la familia, del apoyo mutuo, de la confianza, de la comunicación, de la lealtad, del respeto. Y es una serie que sin duda ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Recordemos juntos algunas de las escenas más memorables de la serie. ¿Quién no recuerda el primer beso de Eda y Serkan? Esa escena fue simplemente perfecta, llena de emoción y de tensión. O las románticas escapadas que hacían a la playa, con esas puestas de sol de ensueño, donde el amor entre ellos se hacía más fuerte. Cada escena era una joya, un rega.
Lo para nuestros ojos y para nuestro corazón. ¿Y qué me dicen de los momentos en los que Serkan se abría y mostraba su lado más vulnerable, esos instantes en los que revelaba sus miedos, sus inseguridades y su amor incondicional por Eda? Esos momentos nos conmovieron a todos, nos hicieron sentir que el amor verdadero es posible. Pero sobre todo la serie nos dejó un mensaje muy claro: el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo por difícil que sea. Y la serie nos dejó un mensaje muy importante: siempre hay que perseguir los sueños con determinación, con pasión y con la ayuda de las personas que amamos. Eda, a pesar de todas las dificultades, de todos los obstáculos que se presentaron en su camino, nunca se rindió. Luchó por sus sueños, por su futuro y por el amor que sentía por Serkan. Y Serkan, a pesar de sus miedos, de sus inseguridades, siempre estuvo ahí para apoyarla, para animarla, para ayudarla a alcanzar sus metas. Y es una historia que nos demuestra que con amor, apoyo y dedicación, todo es posible. La serie, a pesar de que terminó hace ya algún tiempo, sigue siendo una de las más queridas y vistas en todo el mundo. Y esto demuestra el impacto que tuvo en la audiencia. Su éxito se basa en la combinación perfecta de elementos: una historia atractiva, personajes entrañables, una química innegable entre los protagonistas y una ambientación perfecta. Es una historia que nos hace soñar, que nos emociona, que nos hace creer en el amor y en la posibilidad de un final feliz. La serie fue un éxito rotundo, y todo gracias a Hande y Kerem. Su trabajo, su profesionalismo y su química en la pantalla conquistaron los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación fuera de la pantalla haya terminado, siempre serán recordados como la pareja que nos hizo creer en el amor, como los protagonistas de una historia que nos robó el aliento y que nos dejó una sonrisa en el rostro. Son y serán Eda y Serkan, los enamorados que nos enseñaron que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado reviviendo los mejores momentos de Love is in the Air. Espero que les haya traído buenos recuerdos, y que hayan vuelto a suspirar, como yo. Espero que hayan sentido la magia y la emoción que esta serie nos regaló. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Por acompañarme en esta aventura, por compartir su pasión por las series y el entretenimiento. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué les pareció el vídeo. ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? ¿Qué es lo que más les gusta de Hande y Kerem? ¿Qué es lo que más recuerdan de esta serie? Cuéntenmelo todo en los comentarios, quiero leerlos. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y no perderse ninguno de los futuros vídeos. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante lleno de amor y hasta la próxima. Chao, chao. Y que la magia del amor siempre los acompañe.